Así es, Alejandra, según datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, es 2.7% que existen sus ventas durante el mes de febrero, pero este es el crecimiento más bajo para un mes de febrero desde el año 2014, lo que indica que existe desaceleración en las ventas. Y para hablar sobre este indicativo de que la economía nacional no está en su mejor momento, nos acompaña el doctor Jesús Valdés. Él es académico de la Universidad Iberoamericana del Centro de Estudios Empresariales. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Cuando oímos que dice la ANTAD que crece 2.7% las ventas durante el mes de febrero, pues parece que es una situación favorable, pero no, porque es el crecimiento más bajo que existe desde 2014, lo que dice que estamos gastando menos los mexicanos, que hay menos gasto, que hay menos ventas, que hay menos dinero. Hay desaceleración en el consumo y evidentemente que la desaceleración en el consumo es un reflejo de lo que expresa el índice al consumidor en México, que este índice decreció en el mes de febrero en 17.3%. Es decir, bajó 24 puntos con respecto a febrero del 2015. ¿Es una cifra alta, doctor? Es una cifra alta y lo que está expresando es incertidumbre por parte del consumidor. ¿Cuáles son las causales que dan esta incertidumbre? Pues bueno, la primera causal, incremento de la tasa de interés, incremento del precio del combustible, incremento del gas, incremento de la electricidad que eleva los incrementos de los precios. Y por tanto, con una población que tenemos que es de casi el 46.14% en pobreza, pues la gente se limita a consumir. Y esto repercute entonces, al contraerse el gasto de consumo, en el efecto de crecimiento de las inversiones domésticas en nuestra economía. Doctor, hace no tanto tiempo hablábamos usted y yo aquí sobre un incremento de medio punto en las tasas de interés de los créditos. Esto de alguna manera afecta el gasto debido a que el crédito se encarece y bueno, pues hay ciertos artículos que antes podríamos comprar que ahora podrían ser considerados incluso hasta de lujo. Bueno, lo que pasa es que cuando se incrementa el crédito al consumo, cuando se incrementa la tasa de interés, se contrae el crédito al consumo. Y si se elimina el crédito al consumo, pues entonces el consumidor normal va evidentemente que a comprar menos cantidad de bienes. Ahora, si vemos el efecto sobre los precios que se ha causado producto de los problemas externos, de los problemas internos de la economía, entonces vamos a ver que, por ejemplo, la inflación subyacente ha sido baja. Sin embargo, la tendencia del consumidor mexicano ha sido a comprar menos cantidad de bienes duraderos y lo que más trata de resolver sus problemas de alimento. Y esa es la inflación no subyacente, que los datos reflejan que está en un 7% aproximadamente. Digamos que los mexicanos hemos dejado de comprar, por decir algún producto, refrigeradores, televisores, automóviles, para darle prioridad a la canasta básica y a los alimentos. A los alimentos, fundamentalmente. Hay una cosa muy importante cuando uno ve, por ejemplo, el comportamiento del gasto de consumo en México, es el gasto de casi toda economía emergente y subdesarrollada. Se prioriza la vivienda, el transporte y los alimentos. Entonces, cuando uno siente que su dinero se le va, por ejemplo, en el metro, o siente que en un país donde hay tanta pobreza, pues evidentemente el consumidor lo siente muy rápidamente. Doctor, háblanos un poco del efecto dominó del incremento en el precio de combustibles y de electricidad. Digamos, en tiendas departamentales, en tiendas de autoservicio, esto afecta directamente el precio del producto final que vamos nosotros a adquirir ahí. Sí, yo creo que independientemente de los acuerdos que existan a nivel de la ANTAD, hay una cosa que es cierto: si sube el precio del combustible, sube el precio del gas y sube el precio de la electricidad, pues esto tiene que subir el precio de todos los productos. Primero, porque hay que tener un transporte que lleve el precio a la tienda. Segundo, las tiendas departamentales tienen todo el tiempo las luces encendidas. Bueno, pues todo esto se refleja en el precio del producto y las empresas tienen que tener una utilidad, porque si no tienen utilidad, pues no pueden subsistir como empresa. Doctor, díganos, ¿cuál es la expectativa? ¿Seguirá habiendo incrementos en los precios y la desaceleración en las ventas? Mira, yo creo que sí va a haber una desaceleración, porque
Incluso el dato que da el Banco de México de crecimiento económico, de reajuste del crecimiento económico, expresa el efecto de desaceleración. Y esa desaceleración se está viendo no solamente en el concepto del sector externo de la economía por la incertidumbre en las exportaciones e importaciones de productos, se está viendo también en los efectos sobre el consumo doméstico. Entonces sí va a repercutir en un efecto de contracción de la economía a nivel federal. ¿Y cuál es la recomendación, doctor? Pues para nosotros, los ciudadanos de a pie, que vivimos al día, que no vamos tanto a restaurantes de lujo, que estamos buscando el satisfacer las necesidades del hogar. ¿Alguna recomendación pues, para poder sustentar? Yo creo que la recomendación es gastar en aquellos productos que son necesarios para mantener a los hijos en buen estado de salud, con buenas condiciones de alimentación para que puedan asistir a la escuela y mantener las condiciones más o menos de armonía familiar, sin hacer gastos presuntuosos ni pensar que somos millonarios y podemos gastar en lo que quieran. Lo ideal es no utilizar créditos en este momento. Exacto, porque un crédito puede provocarte, te lo van a ofrecer rápidamente, porque estamos en una situación donde el banco te vende mucho el producto de tarjeta crediticia. No hay que caer. Pero caes en ese problema, te sientes con mucho dinero, es un dinero que tú estás anticipando en el tiempo y después no puedes pagar. Y entonces ahí caes en cartera vencida y entonces se forman todos los grandes problemas de restricciones cuantitativas que vas a tener desde el punto de vista monetario. Doctor Jesús Valdés, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. La recomendación es pues, no utilizar créditos a menos de que sea estrictamente necesario. Y con esto nosotros regresamos contigo, Alejandra.